Bueno, mis hijos, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a estos encuentros para la guía Organización de Documentos 2. Hoy es la lección número 2, la cual trata del sistema de clasificación de archivo alfanumérico. Es utilizado, se emplea para aquellas empresas e instituciones que manejan muchísima información, que manejan demasiados archivos. Ojo, no quiere decir que los otros sistemas también puedan servir para manejar grandes archivos, volúmenes altos de documentos, no, sino que este es especializado. Por eso muchas empresas, para manejar información de carácter confidencial, ¿cierto?, utiliza este método alfanumérico. Este sistema de archivo, como ustedes están viendo en la imagen, como ya ustedes lo decían, combina la parte alfabética, los símbolos, ¿cierto?, del alfabeto, y los números, el sistema ordinal de los números. Ambos sistemas se unen para crear uno solo, para crear este sistema mixto con sus cualidades de ambos sistemas, utilizando las letras, palabras, utilizando códigos, cifras numéricas. ¿Cómo se combina? ¿Con letras y números, o números y letras, o con letras y números combinados? El orden no afecta si va primero la letra, si va primero el número, o si va primero el número, primero la letra. Todo depende del sistema de codificación que la empresa emplee, que la institución que lo está empleando le dé esa denominación, ¿cierto? Cuando nosotros vimos el sistema numérico en la anterior clase, que hicimos el recorderis, ustedes se acuerdan que había un listado maestro, ¿cierto? Una referencia donde usted va a apoyarse para saber qué significa cada código. En este sistema es indispensable también tener un marco referencial, una lista de referencia, para que esa persona, cuando llegue nueva a utilizar este sistema, sepa a qué se refiere cada código, cada serie que está allí identificada con este sistema alfanumérico. Porque él no es implícito. Él no te va a decir directamente qué es lo que contiene esa unidad documental. Entonces, es indispensable manejarlo de esa manera. Entonces, podemos decir que en este sistema alfanumérico, y ahorita vamos a ver los ejemplos, utiliza la combinación de los nombres y los dígitos, ¿cierto? Y que estos grandes sistemas alfanuméricos emplean un acceso indirecto, como lo que les decía ahorita, porque no sabemos directamente qué es lo que hay ahí. ¿Por qué? Porque tiene que haber un código, un número, una cifra que tiene que ser consultada para obtener información de ese archivo. Normalmente, estos sistemas están mecanizados. ¿Cómo así? Como es un número, un código, una serie, va a ser la misma variable para sus subseries, ¿cierto? Y no puede modificarse, tiene que ser así tal cual. Y que por lo general las personas que manejan este sistema son personas expertas, son personas que tienen el dominio de organizar de esta manera. ¿Por qué? Porque si una persona que no tiene el dominio puede equivocarse, puede archivar la información donde no corresponde, ¿verdad? Y va a crear confusión en ese archivero. Cosa que si una persona que sí lo maneje, la información, lo que está ahí, no va a encontrar el documento que esté solicitando, que esté necesitando. Veamos estos ejemplos básicos, que son los que nos muestran las fuentes de investigación, una manera de cómo se marcan, se organizan, se clasifican estos códigos con estas denominaciones.
Primero, ustedes saben que la regla básica es la letra del alfabeto y un número, ¿cierto?, del sistema ordinal. Entonces, la letra del alfabeto con el número es su acompañante. Pero si nosotros queremos darle denominaciones con 2 letras, 3 letras o un nombre como tal, con un código como tal, también se puede hacer. Por aquí tenemos estos ejemplos básicos. Tenemos para el área de secretaría ejecutiva, tenemos para el área de división administrativa de X y empresa o división financiera o departamento financiero. ¿Qué se está tomando entonces como referencia alfabética? Las 2 iniciales del nombre del departamento, seguido del número del código de la serie que le vamos a acompañar. CSE, C-01, SE01. En la clasificación, en la carpeta, nosotros le vamos a colocar ese código o ese nombre, ese rótulo, sin necesidad de especificar, ¿cierto?, a qué pertenece ese nombre. SE01. Lógicamente, aquí ustedes lo están viendo porque ustedes necesitan saber qué es lo que tiene SE01. Pero recuerden, en la carpeta, en el rótulo de la guía, no vamos a poner la palabra actas, porque se supone que esto es un código, que estos son rótulos cifrados, porque estamos manejando información confidencial. Por lo general, estos sistemas alfanuméricos son para manejar información de manera confidencial y además para ahorrar espacio en ese rótulo, porque de nada serviría hacer una codificación a través de un sistema de clasificación alfanumérico si le vamos a colocar ahí al lado actas de junta directiva, así sucesivamente. Entonces, en la serie o en la subserie para SE01, o sea, ¿cuál sería la subserie para la guía de SE01? Según lo que nos presenta la diapositiva. SE0101. Muy bien. Aquí tenemos unas imágenes de guías alfanuméricas prediseñadas. Ustedes las pueden adquirir así tal cual. Eso vende en el paquete. Véanlas cómo es la presentación. Por ejemplo, A1, B2, C3, D4, E5 y así sucesivamente. Acuérdense que A1 puede derivar un A1.1, A1.2, 1.2, A1.3 y así sucesivamente para armar ¿qué? Las subseries, las subguías dependiendo de la información. Son las guías prediseñadas, pero usted, de acuerdo a cómo usted vaya a clasificar, usted puede diseñarlas de una manera distinta, como ya vimos en el ejemplo anterior, por departamento, por proceso, puede ser por caso, por dependencia, por seccional, sucursal, en fin, como usted lo quiera realizar en la empresa, o por tema. Muy bien. Aquí tenemos también que este sistema alfanumérico utiliza la numerología cronológica. Este ejemplo que tenemos acá es el orden en que se contrataron a estas personas, en la fecha, el año. Como estamos utilizando esta clasificación mixta de números y alfabeto, si lo queremos combinar de esta manera, lo podemos hacer. Miren que aquí está el ejemplo. Iría de manera ascendente, del año más bajito al más reciente. 2003, Acosta Pérez Carlos José. 2003, Castro Gil Ana María. Un ejemplo. 2015, se le embargó a fulanito de tal y así sucesivamente. Los ejemplos son los mismos, solo varía el área hacia donde nosotros queremos direccionar esta clasificación, teniendo en cuenta para este ejemplo que el año es el que va primero, o sea, el número. Y después el nombre de lo que yo voy a clasificar. Puede ser que sea una persona natural o una persona jurídica.
También se pueden hacer embargos a personas jurídicas, a una empresa que no haya cumplido con X o Y pago. Entonces, dependiendo de la naturaleza del caso, ustedes van a hacer esta clasificación, teniendo en cuenta el principio numérico, para este caso que es el año, porque es cronológico, de menos a más, y la clasificación alfabética de la denominación de la persona natural o persona jurídica, teniendo en cuenta la primera unidad para las personas naturales, que son sus apellidos, y la primera unidad para las personas jurídicas viene siendo la primera parte del nombre de la empresa. Eso no varía. Tenemos otro ejemplo, el sistema que se hace a través de los nombres con su cédula o número de identificación, mis hijos. Esto es para darle ese carácter alfanumérico, pero el que estamos viendo aquí en la presentación, por ejemplo, hay mucha información, documentos de personas. Entonces, para darle un orden, estos expedientes de esas personas las vamos a manejar con su número de documento. Esto se puede utilizar normalmente en historias clínicas, en los colegios, hasta en expedientes judiciales. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, van a haber muchísimas personas, pero le quieren dar el orden es con su número de documento. Si están viendo el orden de esta clasificación, miren que aquí le está dando el orden, es la cifra numérica de la cédula del documento. ¿Por qué? Porque aquí sí vemos un 241.000, pero dice Gómez y acá dice Acosta, prima el número de documento. Porque estamos archivando inicialmente es por el número de documento. Este es otro tipo de sistema dentro del alfanumérico que se puede utilizar. Entonces, si ven que estamos viendo diferentes clasificaciones, tenemos el del documento, tenemos acá el cronológico, que es también con la parte cronológica y alfabética, el de documento de identidad con el nombre, y el normalito, que es la clasificación del código de la letra con la serie numérica, ¿verdad? De acuerdo a cómo nosotros lo queramos diseñar para identificar.